te hago consultar, has pasado por diferentes instituciones de diferentes dimensiones cada una. A modo general, ¿qué tipo de diferencias podés encontrar en la forma de trabajo con lo que puede ser un equipo grande, un equipo chico, un equipo del exterior? Y bueno, como bien vos lo decís, hay diferencias sobre todo de logística y de recursos, tanto económicos como humanos, ¿no? En realidad, digo, bueno, en Europa, digo, ni que hablar que los recursos económicos son mayores, digo, la logística también te permite tener a veces mejores campos. Me ha tocado trabajar en equipos de proyección, en equipos en formación, diría, como la experiencia en Vietnam también. Y bueno, y en el fútbol uruguayo, en varios equipos de los que están en proyección y en equipo grande. Y bueno, y la diferencia justamente creo que es que en un equipo grande tenés mejores logísticas, tenés más recursos humanos para cada área y para cada entrenamiento, llevarlo de la mejor manera. Y principalmente viene por ahí. Después, hoy en día creo que hay muy buenos entrenadores, mucho más ayornados en todos los equipos, y eso hace que mejore la competitividad. Entonces digo, no hay tanta diferencia a la hora del entrenamiento en sí, sino de toda la logística que lo rodea. A la hora del trabajo has pasado por diferentes etapas en mayores o en juveniles o mismo en fútbol del interior. ¿Qué diferencias hay en cuanto a eso? A preparación física en juveniles, en primera, en un fútbol más amateur. Bien, eso está muy buena esa pregunta. Eh, Principalmente, bueno, en juveniles, tenés que apuntar más a todo lo que son las fases sensibles, a la edad que tienen de desarrollo, y a partir de ahí trabajar para llevarlos después a primera división. No querer entrenarlos para ser campeones en esa categoría, sino formarlos de la mejor manera para que después lleguen bien desarrollados a un equipo de primera. A veces formarlo desde la complexión física, formarlo de los conocimientos técnico-tácticos, que cada entrenador le va dando un poco su bagaje, y también que tengan un buen desarrollo técnico, ¿no? Mm. Eso es principalmente en juveniles. Después, en el fútbol del interior, lo que tiene, por ejemplo, el fútbol amateur es que te encontrás con una variabilidad muy amplia de lo que son, cómo llega el jugador. Hay jugadores que trabajan en la construcción, jugadores que trabajan en un frigorífico. Entonces, digo, tenés que adaptar mucho las cargas a ese tipo de entrenamiento. Si bien yo soy un preparador físico que me gusta mucho la alta intensidad, y me gusta mucho entrenar intenso y fuerte al equipo. No bajo demasiado las cargas, pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, lo que me ha sucedido a mí, en el caso de los equipos que he trabajado en el fútbol interior, es que he tenido que adaptar un poco los trabajos de fuerza. Mm. Digo, no es lo mismo trabajar la fuerza en primera división profesional o en segunda división profesional de Uruguay o en el exterior, que trabajarla en primera división del fútbol amateur o de OFI, porque el jugador viene con otra carga del día. Viene de trabajar en una carpintería, viene de cargar peso en una construcción, viene de trabajar en un frigorífico, algunos capaz que en una oficina también, pero teniendo en cuenta eso, a veces cargarles kilos arriba termina repercutiendo más sobre todo el aparato locomotor. Y bueno, en eso es lo que con el tiempo fui un poco acomodando, ¿no? Las cargas en ese sentido. En ese sentido, se puede aplicar esos trabajos más físicos involucrando con técnico-tácticos, por ejemplo. Sí, sí, sí. En realidad, digo, se trata bueno, se trata de hacer bastante similar, ni que hablar, tratando de hacer un paralelismo con el fútbol profesional. En el fútbol profesional, ni que hablar, tenés todo. Podés trabajar la fuerza perfectamente, porque sabés que el jugador más en equipos donde tienen mayores recursos, el jugador descansa, tiene nutricionista, tenés un montón de profesionales que están trabajando interdisciplinariamente. Y bueno, y en el fútbol del interior tenés que tener un poco eso de hacer los trabajos a veces, primero porque vienen de trabajar, entrenan de noche, tratar de darles con el contenido técnico-táctico también el contenido físico, ¿no? Desarrollarlo todo en conjunto. Y en el fútbol profesional, que los jugadores entrenan 4 o 5 veces por semana, dependiendo del microciclo, digamos.
¿Cómo trabajan ustedes como equipo de preparadores físicos? Bueno, el contacto con el cuerpo técnico, ¿cómo gestionan todo eso? Y bueno, de eso depende un poco del rol que tiene cada uno. Ahí, o sea, en los clubes grandes o en el exterior, en algunos equipos del exterior también, hoy en día lo que se busca es justamente es una estructura de profesionales alrededor del cuerpo técnico que llega. Entonces, de profesionales que son especialistas en diferentes áreas, trata de brindarle la mayor cantidad de información al cuerpo técnico para que saque el mayor rédito. Entonces, digo, por ejemplo, hay preparadores físicos que se dedican a la rehabilitación de lesiones, hay preparadores físicos que se dedican a la cuantificación de cargas y saber más o menos cómo está impactando en el plantel. Entonces, el nutricionista, según cómo están entrenando, también a mí me gusta mucho también saber cómo está entrenando y a partir de la carga de entrenamiento, tener justamente el gasto calórico que van a tener y y cómo repercute individualmente en cada jugador, si tienen que bajar pliegues o tienen que aumentar masa muscular, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta todo eso es lo que hace todo el contexto de los profesionales de recursos humanos que abarcan los clubes, ¿no? Hoy en día cada vez más, o sea, y hasta los cuerpos técnicos cada vez llevan más gente. Antes el cuerpo técnico te llevaba un profe, un técnico y un asistente. Hoy en día, por lo general, te llevan dos o tres asistentes, muchas veces también dos preparadores físicos, videoanalistas. Entonces digo, está como mucho más profesionalizado esas áreas para justamente sacar el mayor beneficio. Recién decías algo de la información que le das al cuerpo técnico. ¿Qué tipo de información o datos te puede llegar a pedir un entrenador o su cuerpo técnico? Y bueno, eso digo, varía un poco, pero tiene como un hilo conductor en común que es, bueno, ni que hablar, la intensidad del entrenamiento, las distancias totales, las variables en aceleraciones, HCR, que es el High Speed Running, es la alta intensidad de desplazamiento, a más en Uruguay, a más de 19,8 kilómetros por hora, y por ejemplo en la liga en Europa es a más de 21. La distancia en sprint que se desplaza el jugador, que en Europa es a más de 24 y en Uruguay es a más de 25, en Uruguay y en Latinoamérica en sí. Mm. ¿Tá? Entonces, todo ese tipo de variables, también el wellness, o sea, hacer, por ejemplo, tener datos de cómo llega el jugador al entrenamiento, cómo descansó, cómo durmió, después de eso ya, después de tener esos datos, más entrelazados con la sanidad también, de cómo ve, cómo llegaron el jugador, si hay alguno que pasó por el médico, por el fisioterapeuta y tiene algún tipo de dolencia, también se tiene en cuenta. Atravesando toda esa información, se planifica el entrenamiento en sí. Todos esos datos que decís de cómo llega el jugador, ¿cómo los obtienen ustedes? Y bueno, hay diferentes métodos, digo, se puede hacer a través de una aplicación o se puede hacer a través de un Google Drive o se puede hacer inclusive hasta manualmente. Ah, No es que si no tenés una aplicación no lo puedes hacer. Eso se puede aplicar en el fútbol. Lo bueno que tiene es que lo podés hacer tanto en el fútbol del interior, lo podés hacer en juvenil y se puede hacer en primera división profesional. Yo siempre digo, no esperes a estar en el Atlético Madrid o en el Real Madrid para trabajar a lo mejor que puedas, ¿no? A lo más, sino trabajar profesional para después llegar a eso. Entonces digo, el profesionalismo se lo damos nosotros con nuestra tarea. uno de los aparatos o tecnologías que más se ha hablado en el último tiempo son esos famosos GPS Sí. que utilizan los futbolistas. Eso, imagino que son datos que te aportan a vos después de un partido, después de un entrenamiento. ¿Qué es lo que recibís vos y si es parte también de todo lo que nombraste recién? Y bueno, sí, el GPS, digo, lo que te brinda es la carga externa del jugador. Tenemos dos tipos de carga. La carga externa, que es, bueno, las aceleraciones que tuvo, desaceleraciones, ¿sí? El High Metabolic Load que te brinda justamente esa carga mecánica. Después tenemos también el HCR, el High Speed Running, como te decía hoy, la alta intensidad a más de 19,8 kilómetros por hora, las distancias en sprint, la cantidad de sprint que hicieron, pueden tener 500 metros de sprint y cuántos sprint hizo para llegar a esos 500 metros. O sea, hizo 10, hizo 15, hizo 12. Después, la distancia total del equipo. Por ponerte un ejemplo, hoy en la Copa del Mundo te tiran, por ejemplo, la distancia total por equipo. Mm. Un equipo que hoy, por ejemplo, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana o internacionalmente o mismo en el Mundial, si vos ves los datos,
tiene que estar más o menos en unos 105 kilómetros por equipo. Eso te asegura ser un equipo competitivo. No te va a asegurar ganar o perder, sí te va a asegurar ser competitivo, ¿tá? Porque si vos te desplazás muy por debajo de eso, quiere decir que tu equipo, por ejemplo, entre zagueros y delanteros, entre los defensas y los delanteros, va a quedar más estirado. Si vos estás compacto cuando atacás y cuando volvés a defender, esos desplazamientos lo hace todo el equipo y suma más metros tanto los que arrancan jugando como los que entran de cambio. Eso, la sumatoria de metros es la distancia total. Eso por un lado. Y después tenemos la distancia alta intensidad, que es muy importante. Sí, O sea, hoy en día lo que más se mide, más que la distancia total, es la distancia alta intensidad. Porque lo que termina siendo desnivelante sí. es la alta intensidad. Por lo general, alguien que va trotando es difícil que le caiga la pelota y haga el gol. Los goles se hacen por transiciones ofensivas o defensivas o un desmarque rápido dentro del área que termina sacándose la marca y llegando más rápido. Entonces digo, la alta intensidad es lo que termina siendo determinante en el juego, ¿no? Escuchándote un poco, lo vinculo también con lo que habló Bielsa en la conferencia de prensa, de que Uruguay corrió más que sus rivales. ¿Cuál es tu opinión acerca de los uruguayos con este tipo de datos? ¿Crees que todavía el futbolero habitual le cuesta entender esto de, bueno, jugamos más o menos, pero el esfuerzo físico de los jugadores sigue estando ahí? ¿Crees que todavía al uruguayo le falta todavía por ayornarse a este tipo de metodologías que el mundo se está abocando a ello? Cuando soy el uruguayo, decís al uruguayo que mira el Sí, partido al futbolero, al o futbolero, al... sí. Sí, en realidad lo que pasa que uno como hincha, como apasionado del fútbol y de un club, no lo va a mirar como un profesional dentro de, bueno, sí, recorrimos tantos metros, digo, al hincha o a la persona al uruguayo que quiere ver su selección, digo, ni que hablar que es importante eso, o sea, pero digo, creo que tenemos que también, como profesionales de este deporte, saber que la gente nos va a criticar si el equipo no consigue resultados. Y eso es así porque estamos un poco expuestos a eso, ¿no? Estamos expuestos los que trabajamos, están expuestos los jugadores, o sea, es parte del juego, es parte del trabajo. Entonces digo, si bien nosotros vemos otros parámetros y estamos viendo otras cosas que se hicieron bien, también entendemos que ni que hablar, que la gente quiere ver a Uruguay, en este caso, porque vos lo nombraste, o a su Claro. equipo favorito, lo quiere ver ganando. Entonces digo, si no ganaste, no lo ve tan bien. Yo creo que el uruguayo igual de todas maneras le gusta todavía como que tenemos eso de que nos gusta ver la actitud del jugador y la garra charrúa. Si nosotros mostramos actitud, a veces el resultado no se da, pero la gente igual te acompaña, porque bueno, lo he visto, digo, a veces digo, los resultados no siempre son positivos, pero la gente sí ve que el equipo se brindó al 100%, se vació, como decimos nosotros, digo, diste todo en la cancha, bueno, la gente igual te termina de alguna manera aplaudiendo, ¿no? ¿A vos particularmente te puede llegar a afectar cuando escuchás o lees críticas hacia la preparación física de justo del equipo que estás o te separás un poco de eso? No, no, me afecta, sí, me afecta. La verdad que sí, porque bueno, yo soy un preparador físico que la verdad a mí me gusta mucho la intensidad, me gusta que el equipo, eh, en los equipos que yo he trabajado siempre me gusta terminar sometiendo al rival o tratando de imponerse, de imponer el juego a través de la intensidad. Entonces digo, que un jugador, que mi equipo termine siendo sometido, que a veces puede ser porque el rival Claro, va perdiendo y te empieza a lanzar pelotas al área y bueno, y es una manera también de buscar el gol, ¿no? Pero digo, me gusta que terminemos acosando al rival, que terminemos jugando en la cancha de ellos, que estemos a alta intensidad, que nos mantengamos bien, que estén todos saludables. Eso, digo, es lo que me hace más feliz realmente, digo. Después hay partidos que por X motivos terminamos defendiéndonos, pero si nos estamos defendiendo y podemos salir en transiciones a velocidad y también y hacerle daño al rival, digo, también yo en lo personal lo disfruto mucho. Pero digo, sí, me afecta, sí. Se me afecta mucho que se me acalambre un jugador en el partido también, muchísimo. Eso sí, como es algo que me duele en el alma. Si veo que un jugador se me acalambra, digo, está. Pero bueno, a veces los calambres también o las lesiones pueden ser multifactoriales, ¿no? claro.
puede ser que tuvo que dormió mal, tuvo fiebre, estuvo enfermo. eh, Hay mil factores, hay hasta factores psicológicos que terminan afectando al jugador y provocan este tipo de cosas, ¿no? Te hago dos preguntas media relacionadas y es cómo desde que vos empezaste en esta profesión hasta ahora, cómo ha ido evolucionando la preparación física en el fútbol y aparte cómo has ido vos ayornando a esos cambios. La verdad, yo empecé trabajando en el fútbol en el 2008. Del 2008 hasta ahora ha cambiado muchísimo, ¿tá? Te diría más que en realidad el cambio más grande que yo he vivido ha sido del 2000, casi 2020 para acá, un poquito más, inclusive un poquito más acá. ¿Tá? Eh, el preparador físico uruguayo por lo general siempre le ha ido bien, trabaja en muchos equipos del mundo, hay preparadores físicos, hay cuerpo técnicos uruguayo en sí, o sea, no solo preparadores físicos, hay entrenadores, hay todo el staff trabajando en diferentes lugares. Y creo que antiguamente lo que tenía mucho, que lo sigue teniendo el uruguayo, es esa percepción del esfuerzo, esa percepción visual del esfuerzo. Y eso lo siguen teniendo, se sigue teniendo. Hoy en día lo que se ha sumado mucho, es el uso de la tecnología, ¿no? Mm, Que hoy, que tenés que ayornarte o quedás por fuera. eh, Entonces digo, lo que tuve que ir haciendo en mi carrera fue, antes yo siempre tuve mucho vínculo con el jugador, saber cuándo está bien, cuándo está mal, sentarme con él, tomar un mate, conversar, saber si el jugador tuvo un problema en la casa, el niño se le enfermó, no durmió bien en la noche, tiene un tema de cualquier índole. Digo, yo siempre trataba de saberlo antes, acompañar al jugador en eso y bueno, si había que sacarle una parte del entrenamiento porque lo veía que necesitaba descansar más, se lo hacía, si había que aumentar las cargas porque él necesitaba un poco más también, eso lo hacía más desde una percepción. Hoy en día, además de esa percepción que sigue estando y es muy necesaria, tenés toda la tecnología que acompaña al fútbol y al futbolista. Entonces, hoy en día, digo, te tenés que ayornar en todo lo que es el uso de los dispositivos, la tecnología de evaluaciones, que se evalúa mucho post partido también para saber cómo están, si todavía tienen fatiga, si pueden volver a entrenar, si están al 100% o no. Y bueno, y el wellness, como te decía también, son todas herramientas que te ayudan a tener más datos de cómo está el jugador para entrenar y te acercan más a que esté de mejor forma, ¿no? Porque la diferencia más grande es también cómo el jugador ha ido mejorando la alta intensidad de desplazamiento. Capaz que no tanto la distancia total, vos decís, bueno, un promedio, si te digo, un promedio de 10 kilómetros por partido, pero si vos mirás hoy en día la Copa del Mundo, se desplazan más a alta intensidad. No es que se están desplazando a 15 kilómetros por partido por jugador. Se siguen desplazando entre 10 y 12 máximo, pero sí aumentaron la distancia a alta intensidad. Y eso es por justamente, eso hay que tenerlo mucho más controlado, porque es donde termina siendo más lesivo si no se está todo minuciosamente controlado, ¿no? todo eso que explicabas va también de la mano del hecho que ahora veamos a un Messi de 39 años en el Mundial rompiendo el agua, un Cristiano jugando hasta los 41. Va un poco todo eso de la mano de que tal vez ahora los jugadores estiran aún más su carrera. Y sí, bueno, eso es una de las cosas que he visto mucho también. El jugador de hoy en día, ¿sí? Es bastante más profesional de lo que era hace 10 años atrás. Mm. Sin desmerecer que hace 10 años atrás había profesionales que la verdad que con los campos de juego que tenían y bueno, no tenía el nutricionista tampoco, o sea, era muy difícil tener un nutricionista. Hoy en día se alimentan bien, descansan, están en todo el cuidado, están en el detalle. Inclusive he tenido jugadores y tengo que hasta en la casa se ponen como Llorente, por ejemplo, que usan los lentes para que no los afecte la luz blanca por el tema del cortisol. Hay un cuidado bastante mayor de parte del jugador mismo, ese entrenamiento invisible, que lo hace y lo termina ayudando a estirar su carrera, ¿no? Como bien vos decías. Hay muchos jugadores que también basado en eso que recién decía, que tienen esa recuperación también fuera del club, también con diferentes dispositivos en su casa. ¿Qué termina siendo más importante la recuperación que el entrenamiento o es un conjunto? Y yo creo que es un conjunto, porque digo,
Si el entrenamiento es muy bajo, o sea, en realidad, digo, te mantenés en una meseta donde en realidad, digo, no vas a seguir mejorando y a mantener la alta intensidad por más que haya hecho una buena pretemporada. El entrenamiento es el estímulo que el jugador tiene para poder rendir después en la competencia, ¿tá? O sea, si yo entreno dentro de los parámetros que hoy en día el jugador tiene el perfil individualizado en cada variable, ¿no? Hasta dónde tiene que alcanzar cada día, cada sesión tiene un máximo para llegar. Y si lo mejoró, ese máximo se corre también, o sea, se aumenta también. Entonces, se va manteniendo dentro de los niveles que lo mantengan en la competencia y en la alta intensidad de la competencia, ¿sí? Y para eso el cuidado de él personal es fundamental. Digo, una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Si se cuida perfecto y el entrenamiento no es de calidad, digo, está bien lo que hace, va a tener que complementar por fuera y no, si no, no le va a dar. Porque yo creo que el jugador siempre va a dar lo mejor dentro de la cancha. El jugador no va a querer que 40.000 personas te estén insultando o gritando. Siempre es el que se expone más, entonces siempre va a dar lo mejor en la competencia. Y si vos en la competencia te sobreexigís porque el entrenamiento no es tan exigente, no te da. O te terminas lesionando, o terminas acalambrando, te tienen que cambiar por fatiga. En cambio, si el jugador entrena bien y se cuida bien en su casa, en su entrenamiento invisible, hace todo bien, en la alimentación, en el descanso, etcétera, digo, va a llegar de la mejor forma, ¿no? Ya te hago la última. eh, bueno, ahora a Nacional le toca, también le va a tocar a Torque. Vienen de un parate bastante largo y dentro de poco van a tener una doble competencia de como preparador físico, trabajás al futbolista para que, bueno, venimos entrenando en esta pretemporada, pero después cortamos con un partido a mitad de semana. ¿Cómo te trabajás vos el hecho de, bueno, jugamos domingo, jugamos miércoles, jugamos domingo? ¿Cómo es ese trabajo como Sí, cuerpo técnico? y en realidad eso, bueno, en el caso del cuerpo técnico, eso está justamente todo cuantificado, ¿sí? Y ya saben cuántos minutos ha tenido cada jugador, cuántos minutos, si te tocó jugar entre semana, cuando están los calendarios apretados, así que te toca más de un partido. Justamente eso es un trabajo muy interdisciplinario, muy interdisciplinario. Hay todos los profesionales que trabajan en el club, cualquiera sea que está jugando doble campeonato, por llamarlo así, tiene que estar tienen que estar muy unidos y justamente intercambiando información continuamente, ¿sí? Desde la alimentación, qué necesita, cuántos carbohidratos, cuánta proteína, qué desgaste calórico tuvo, y toda esa información te la da también. La carga externa, te la da la carga interna, te la da el nutricionista desde su conocimiento, después los fisioterapeutas y los médicos hacen sus aportes desde la sanidad, y bueno, y el cuerpo técnico después evalúa según la carga que tuvo el jugador y las horas de descanso para el siguiente partido, si está apto para volver a jugar o no. Y si está apto para volver a jugar, hasta cuántos minutos podría jugar estando en buena forma, ¿no? Manteniendo el alto nivel.